Nombre. Capítulo 5. El horizonte de eventos. Los 60 minutos más largos de la historia moderna comenzaron en el Salón de Embajadores, una estancia circular suspendida sobre el foso del colisionador. El buffet era exquisito, pero el ambiente estaba cargado de una competencia silenciosa. Kaelum ya se había servido 3 tipos de bocadillos que, según él, tenían sabor a primer mundo, mientras que Sebastián observaba desde una esquina cómo los otros 14 estudiantes se agrupaban por regiones. Parece una reunión de las Naciones Unidas, pero con más acné y mejores promedios. Susurró Teoran, ajustando sus gafas. Miren a los de la Singularity University de California. No han dejado de admirar nuestro equipo desde que entramos. En efecto, un grupo de 3 estudiantes estadounidenses, liderados por un chico rubio con un visor táctico de última generación incrustado en su sien, se acercó al grupo de México. ¿Láminas de grafeno manuales?, preguntó el chico rubio, señalando la laptop de Alicia con una sonrisa condescendiente. Es tierno. En Stanford ya usamos interfaces neurales directas para el procesamiento de datos. Soy Julián, por cierto. Alicia no se inmutó. Cerró su tableta con un chasquido elegante. La interfaz neural es rápida, Julián, pero el grafeno manual no se colapsaría si el campo magnético del esfero genera una interferencia sináptica. A veces, lo viejo es lo único que sobrevive. Itzander soltó una risita discreta, pero su atención fue captada por una chica de la Universidad de Tokio, que estaba apartada, mirando un monitor de sismografía en su dispositivo de pulso. Se veía pálida. Tú también lo sientes, ¿verdad?, le preguntó Itzander en inglés, acercándose. La chica levantó la mirada. Su identificación decía F. Aiko. El ruido de fondo, respondió ella en un susurro. En Tohoku, antes de que el suelo se abriera, los pájaros dejaron de cantar. Aquí no hay pájaros, pero los sensores de baja frecuencia están emitiendo un patrón que no debería existir. Es una armónica. ¿Una armónica? Itzander frunció el ceño. Como si la realidad estuviera intentando afinarse con la máquina. Aiko guardó su dispositivo. Mis profesores dicen que es una lectura fantasma. Yo digo que es una advertencia. La chica se giró en paralelo hacia Itzander, a punto de hacer una reverencia, pero se detuvo al inicio de la inclinación. En cambio, se irguió nuevamente y extendió la mano en su dirección. Fukuhara Aiko. Es un placer. Itzander, por su parte, inclinó ligeramente la cabeza en un asentimiento antes de estrechar su mano en respuesta, con una pequeña sonrisa en el rostro. Toshiki Itzander. El gusto es mío. No era necesario que cambiases tu saludo. A algunas personas de este lado del mundo les resulta incómodo. Ya me ha pasado un par de veces. Bueno, a esas personas se les conoce como mentes huecas. Es agradable apreciar y conocer de primera mano una cultura diferente a la tuya. Ojalá más personas pensaran así. Aiko esbozó una sonrisa amable, soltando la mano de Itzander para finalmente hacer una reverencia. Itzander siguió a su acción, inclinándose de forma un poco más pronunciada, lo que le valió una ligera burla de Aiko. Ahora sí, no era necesario que lo hicieras tan bien. Lo sé. No supe qué más hacer, me ganaron los nervios. Ansiedad social. Sí. ¿Se nota mucho? Solo un poco. P-40 minutos. Una voz resonó por los altavoces, más profunda y autoritaria. Atención. Iniciando fase de alineación de halos. Por favor, los grupos de invitados diríjanse a la sala de visualización A1. El acceso será sellado en 10 minutos. El señor Adler apareció entre la multitud, haciendo una señal al grupo. Es hora. Dejen las discusiones tecnológicas para después. Estamos a punto de ver cómo se abre la cerradura del universo. Caminaron por un pasillo de policarbonato reforzado.
A través del suelo transparente, Xander vio como el núcleo esfera empezaba a girar más rápido. Los halos de luz violeta ya no parpadeaban. Ahora eran un anillo sólido de energía pura que hacía vibrar el aire dentro de sus pulmones. Julián, el chico de Stanford, pasó al lado de Xander y le dio un empujón, amistoso, en el hombro. Oye, México. Asegúrate de grabar bien esto. Va a ser lo más emocionante que verás en tu vida antes de volver a tus libros de texto. Xander no respondió. El hormigueo en sus manos se había convertido en un ardor sordo. Miró hacia el fondo del pasillo, donde la puerta de la sala de visualización se abría pesadamente. El pasillo de acceso a la sala 1 era un túnel de luz fría que parecía comprimir el tiempo. Los otros 14 estudiantes caminaban en una mezcla de excitación y nerviosismo. El eco de sus pasos sobre el polímero metálico era el único sonido aparte del zumbido creciente de la máquina. Cuando Julián le dio el empujón a Xander, este simplemente bajó la mirada, ajustando la correa de su mochila con un gesto automático, un reflejo de años de evitar el conflicto, más común durante el último año en los pasillos de la Facultad de Ingeniería. Pero Teoran, que caminaba justo detrás, se detuvo en seco. Sus ojos, todavía brillando con el remanente azulado de sus lentes de contacto, se clavaron en la nuca del chico de Stanford. Ignóralo, Teo. Susurró Xander, intentando avanzar. No vale la pena. Teoran lo alcanzó y lo tomó del hombro con firmeza, obligándolo a mantener el paso, pero su voz tenía un filo que rara vez usaba con su amigo. No, Rich. Estás en el maldito CERN, no en el anexo de la universidad. Espetó Teoran, con una molestia genuina. Eres el tipo que corrigió el algoritmo de dispersión que nos trajo aquí. Si dejas que un rubio con un visor de juguete te pase por encima ahora, ¿qué vas a hacer cuando estemos frente al núcleo? Deja de pedir permiso para existir, cabrón. Xander no respondió, pero sus nudillos se pusieron blancos al apretar su tableta. Alicia, que caminaba del otro lado, le lanzó una mirada de apoyo silencioso, mientras Sebastián simplemente observaba a Julián con una frialdad que prometía que, si volvía a tocar a Xander, habría consecuencias. T-30 minutos. Entraron a la sala. Era un espacio semicircular con 3 niveles de gradas de cuero sintético y grafeno. Frente a ellos, el enorme ventanal de diamante sintético reforzado se erguía como un muro invisible. Al otro lado, el vacío del pozo donde el núcleo levitaba, rodeado por un halo violeta que ya empezaba a emitir pulsos de luz rítmicos. Busquen sus nombres en los asientos. Instruyó a Adler, quien se dirigió a la zona de delegados. Y no se muevan de ahí. La seguridad está monitoreando su pulso y su posición por GPS interno. El grupo de México quedó en la segunda fila, una posición privilegiada. A su izquierda, se sentaron 2 chicas de la Universidad de Oxford, Margaret y Sophie. Si la densidad de flujo magnético supera los 20 teslas, la permeabilidad del vacío se verá comprometida y presenciaremos una singularidad de Hawking en tiempo real. Es bellísimo. Margaret hablaba sin parar sobre cómo este evento redefiniría la termodinámica, mientras Sophie simplemente temblaba levemente, apretando una cruz de plata que colgaba de su cuello. ¿Creen que duela? Preguntó Sophie, mirando a Alicia. ¿El qué? Respondió Alicia con curiosidad. Que la realidad se abra. Mi abuela dice que Dios me construyó muros para que nosotros los derribáramos con imanes. A la derecha del grupo, un estudiante de la Universidad de Sao Paulo, llamado Tiago, les hizo un gesto amable. Ignoren a Julián. Susurró Tiago, inclinándose hacia ellos. Sus padres financiaron la mitad del laboratorio de Stanford. Está aquí por apellido, no por cerebro. Ustedes son los que tienen a los demás susurrando en los pasillos. ¿Así? Preguntó Kaelun, interesado. ¿Y qué dicen? Que México trajo una teoría de contención térmica y un estudio de medición estructural por microondas, que el director del CERN revisó personalmente 3 veces. Tiago sonrió. Prepárense. Si esto sale bien, ustedes serán las estrellas. T-20 minutos. La luz de la sala se tornó roja.
El zumbido se convirtió en una vibración que se sentía en los pulmones, una frecuencia que parecía querer desincronizar el latido del corazón de los presentes. En la pantalla gigante sobre el ventanal, los números empezaron a descender con una precisión aterradora. Itzander sintió que el hormigueo en sus manos se transformaba en algo más, una presión. Como si el aire en la sala se estuviera volviendo sólido. Miró hacia Julián, que estaba en la primera fila, burlándose de los nervios de Aiko. Luego miró a sus amigos. Hermanos, Dijo Itzander, y por primera vez en toda la mañana, su voz no tembló. es una maravilla poder vivir este momento con ustedes. Teoran le devolvió una sonrisa de medio lado, la molestia de antes reemplazada por una lealtad inquebrantable. Todavía no te pongas sentimental. T-15 minutos. Las compuertas de seguridad exteriores de la sala 1 se cerraron con un estruendo metálico que resonó en toda la base. Estaban sellados. El aire empezó a oler a electricidad y a ozono puro. El núcleo, al otro lado del cristal, dejó de ser una máquina para convertirse en una estrella miniatura de color violeta absoluto. A 200 metros sobre el foso de visualización, la atmósfera de Ginebra no tenía nada de la limpieza clínica del interior del CERN. El cielo, que había amanecido despejado, empezaba a cuajar en unas nubes de un gris metálico extraño, moviéndose en espirales que desafiaban la dirección del viento. Frente a las imponentes puertas de seguridad del complejo, lo limpio de las calles había desaparecido bajo una marea humana. Miles de personas se agolpaban contra las vallas de contención. Los drones policiales ya no grababan tomas turísticas. Ahora sobrevolaban la masa emitiendo advertencias de dispersión en frecuencias que hacían que a los manifestantes les doliera la cabeza. Apaguen el esfer. No somos dioses. El grito de Cassian lideraba un sector de la protesta. Estaba subido a los hombros de un compañero, con una máscara de filtración de aire colgando de su cuello. Sus ojos estaban fijos en el gran domo del acelerador. A su lado, Nerea sostenía una tableta que monitoreaba la actividad electromagnética de la zona. Cas, Nerea lo llamó, y su voz apenas se oía sobre el rugido de la multitud y los helicópteros eléctricos. el sensor de estática se salió de la escala. Mis terminales se están reiniciando solas. Es el final del juego, Neri. Respondió Cassian, bajando al suelo con un salto. Su rostro estaba tenso. Si no lo detienen ellos, lo va a detener la realidad misma. Mira el cielo. Nerea levantó la vista. Las nubes no solo estaban oscuras. Tenían un matiz violeta en los bordes, el mismo color que, a kilómetros de profundidad, empezaba a manar del núcleo frente a Itzander. Un oficial con el visor bajado, avanzó hacia ellos con un bastón de pulso en alto. Última advertencia. Despejen la zona de seguridad. El protocolo de ignición ha comenzado. Seguridad. Le gritó Cassian al oficial, señalando hacia el horizonte donde los pájaros volaban en círculos erráticos. Mire a su alrededor. Ya rompieron algo y ni siquiera se han dado cuenta. En ese momento, un silencio súbito cayó sobre la manifestación. No fue porque la gente dejara de gritar, sino porque el aire mismo pareció absorber el sonido. Un pulso de baja frecuencia barrió la superficie, haciendo que los cristales de los edificios cercanos vibraran y que miles de teléfonos móviles mostraran estática en sus pantallas. T-10 minutos. A miles de kilómetros del brillo de Ginebra, el aire en el pequeño apartamento de Nueva Jersey olía a humedad, comida recalentada y el aroma rancio de la cerveza barata. Elian, con la capucha de su sudadera cubriéndole la mitad del rostro, estaba sentado en el suelo de su habitación, con la puerta entreabierta. Frente a él, su viejo amigo, Dax. El dron zumbaba débilmente sobre su escritorio. No era una pieza de ingeniería moderna. Era un armatoste de plástico rayado y cables expuestos que Lian había reparado con piezas de desecho y cuya batería, ya descontinuada, había dejado de responder tras haber sido lanzado por su padre la noche anterior. Vamos, amigo, aguanta. Susurró, moviendo un joystick desgastado. Elian, ¿estás satisfecho con mi labor?
Habló Dax de forma entrecortada, emitiendo pitidos débiles. Aún no estás cerca de que esos días acaben, no preguntes esas cosas. En la sala, el televisor de pantalla plana, lo único de valor que su padre no había empeñado aún, gritaba con entusiasmo. La voz de una reportera de la cadena Global News llenaba el pasillo. Histórico. Estamos a solo 9 minutos de que el proyecto Sphere redefina el concepto de límites. El mundo observa con el aliento contenido mientras... Baja esa maldita cosa. El grito de su padre, cargado de alcohol y resentimiento, cortó el reportaje. Elian cerró los ojos con fuerza. Escuchó el sonido de una botella chocando con la mesa de madera. Su padre no se preocupaba por entender de esos temas, solo entendía que su hijo era raro y que el ruido del dron le molestaba. Solo estoy probando el sensor, murmuró Elian, aunque sabía que no debía responder. He dicho que lo apagues. Su padre apareció en el umbral de la puerta, tambaleándose. En la pantalla del fondo, el núcleo en Ginebra empezó a brillar con una intensidad violeta cegadora. ¿Te crees muy listo con tus juguetes? ¿Crees que vas a ser como esos niños que salieron en la tele? Eres basura, Elian. Igual que yo. Igual que este lugar. No vales para nada, igual que esa maldita chatarra que conservas. Elian miró el televisor. Vio por un segundo a los estudiantes en la sala de visualización. Chicos con ropa limpia y futuros brillantes, y luego miró las manos agrietadas de su padre. Sintió un odio frío, una presión en el pecho que no era física. T-5 minutos. En la pantalla, el contador de Aether llegó a los últimos minutos. La luz violeta del CERN parecía salirse del televisor, bañando la sucia alfombra en el suelo. Su padre se acercó a él, levantando la mano, pero Elian no se encogió, ya estaba harto de hacerlo. Se quedó quieto, mirando a su padre con unos ojos que ya no tenían miedo, sino un vacío absoluto. Si no puedo avanzar, es solo por tu maldita culpa, dijo Elian con una voz que hizo que su padre se detuviera un instante. ¿Qué dices? Que tienes razón, en una sola cosa. Das asco, y por eso tu maldita molestia contra mí. Se puso de pie, haciendo un esfuerzo enorme por sostenerle la mirada a su padre. Quizá yo esté destinado a algo más grande de lo que jamás hayas hecho, y eso te molesta. Pero tengo fe. Tengo fe. Algún día, la ayuda llegará a mí. Tengo fe. Y ya no vas a poder gritarme. El televisor emitió un zumbido que rápidamente fue opacado por la sucesión de golpes secos. El dron de Elian cayó al suelo, pero él no lo notó. En el reflejo de sus pupilas, la estática de la pantalla se volvió una espiral violeta que empezó a girar, sincronizada con el corazón de una máquina a un océano de distancia. En la sala 1, el silencio era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de los sistemas de soporte vital. El contador de Aether llegó a 0 y, por un instante, no pasó nada. Fallo de ignición, susurró Julián desde la primera fila, con una mezcla de decepción y alivio. Pero entonces, el monitor principal parpadeó en un rojo violento. Alerta. Fluctuación en el campo de Higgs. Estabilidad a 42%. Las manos del señor Adler se crisparon sobre la barandilla. Abajo, en el foso, los halos de luz empezaron a vibrar fuera de eje, emitiendo un chirrido metálico que atravesaba el cristal de diamante. Los científicos en la pista de control gritaban órdenes. Se hablaba de abortar, de vaciar el helio líquido, de sellar el núcleo. Itzander sintió que el hormigueo en sus dedos se convertía en un calambre eléctrico. Y de pronto, la paz. El ruido cesó. Los monitores pasaron de rojo a un blanco sereno. En el centro exacto del colisionador, donde antes solo había vacío, la realidad se rasgó como una seda fina. Una circunferencia de luz pura se expandió, estabilizándose en un disco de 3 metros de diámetro. No puede ser. La voz de Margaret, la chica de Oxford, se quebró. Al otro lado de la abertura no había simple oscuridad, sino un cosmos imposible. No era una pantalla, era una ventana.
Se veía un planeta colosal, una esfera de gas en tonos cobalto y ámbar que recordaba a Júpiter, pero con anillos de cristal que refractaban la luz de una estrella binaria. Lejanas galaxias espirales, tan nítidas que parecían joyas, flotaban en un fondo de un negro absoluto y profundo. Es estable. Anunció una voz por el intercomunicador, temblorosa de júbilo. La firma energética es constante. Lo logramos, hemos abierto el acceso. En la sala, el terror se transformó en una euforía eléctrica. Kaelum soltó un grito de alegría, Alicia se tapó la boca con las manos, y hasta Sebastián permitió que una sonrisa asomara en su rostro. Era el descubrimiento más grande de la historia humana. Estaban mirando otro rincón del universo en tiempo real. Itzander, sin embargo, no celebró. Se acercó al ventanal, pegando su mano al cristal frío. Mientras todos admiraban las estrellas, él se fijó en el borde de la abertura, no era una ventana limpia. El aire alrededor del portal estaba empezando a cristalizarse en pequeños fragmentos violetas que caían al suelo del foso. Itz, ¿lo ves? Lia lo tomó del brazo, radiante. Es hermoso. Sí. Susurró Itzander, sintiendo que el aire se volvía amargo en su garganta. Es hermoso. El júbilo en la sala 1 se congeló en un extraño desconcierto. Itzander no apartaba los ojos del planeta gaseoso, pero no era el gigante lo que captaba su atención, sino las luces que orbitaban en sus cercanías. ¿Era correcto considerar que estaban cerca? Eran 4 trazos de color puro, rojo, azul, amarillo y blanco, cortando el vacío del espacio con una agilidad que desafiaba cualquier ley de inercia conocida. Cometas de corto período. Aventuró Margaret, con la voz temblorosa mientras tecleaba frenéticamente en su tablet. No. La composición química de las estelas no coincide con ningún rastro de sodio o magnesio. Se mueven demasiado rápido. Esos son miles de kilómetros por segundo. No creo que sean cometas. Susurró Sebastián, con los ojos entrecerrados. Los cometas no cambian de trayectoria en ángulo recto. En la pantalla gigante, los científicos del CERN intentaban recalibrar los telescopios internos del portal. El murmullo de confusión creció cuando las estelas roja, azul y amarilla convergieron de forma violenta sobre la estela blanca. No fue un choque azaroso, fue un impacto coordinado. La estela blanca salió disparada, solo para frenar en seco y redireccionarse con una ráfaga de luz que hizo que el cristal de diamante de la sala vibrara por la pura energía visual. Se repitió 1, 2, 3 veces. Una danza de aparente guerra coreografiada en el vacío de un sistema solar desconocido. ¿Qué? ¿Qué es eso? Preguntó Lia, retrocediendo un paso, con el rostro iluminado por los destellos de colores. ¿Acaso, vida inteligente? Es imposible. Balbuceó Julián, cuyo visor táctico estaba emitiendo pitidos de error constantes. La física no permite ese tipo de aceleración sin desintegrar la materia. Estamos viendo una falla en la lente del portal, tiene que ser una aberración cromática. Las leyes de la física que habían construido la carrera de Adler y los sueños de los presentes, se estaban desmoronando en tiempo real. No sabían si se trataba de un universo diferente, pero estaba claro que era una jerarquía diferente. El silencio en la sala ya no era de asombro, sino de una parálisis absoluta. En el centro del portal, la danza de las estelas se volvió frenética. La estela blanca, que hasta hace un momento parecía la presa, ejecutó un movimiento que desafió no solo la física, sino la lógica per se. Se expandió en un estallido de energía estática, repeliendo a las otras 3 con una fuerza que hizo que el planeta gaseoso al fondo pareciera estremecerse. No, no son cuerpos celestes. La voz de Adler era un hilo apenas audible, despojada de toda su autoridad. Es como un combate. El murmullo en la sala creció como una marea tóxica, nadie se movía hacia los controles de emergencia. El instinto de autopreservación estaba siendo devorado por una curiosidad morbosa y aterradora. La idea que inicialmente sonaba estúpida, comenzaba a asentarse en cada uno de los presentes como única posible explicación para lo que miran. Estaban viendo una pelea.
Un conflicto consciente en un lugar donde la vida, según cada libro de texto en la Tierra, según cada base de datos, era una imposibilidad biológica. Cero absoluto. Susurró Teoran, con los ojos fijos en la estela amarilla que giraba sobre su propio eje para volver al ataque. No, no hay oxígeno, no hay presión atmosférica, no hay nada, no podemos pensar en eso, es simplemente imposible. ¿Cómo puede algo moverse así? ¿Desde cuándo están ahí? Preguntó Alicia, con las manos temblando. Si eso existe, ¿qué somos nosotros? ¿Hormigas mirando un incendio forestal? Xander sentía que el mundo se inclinaba, la negación era un muro que se desmoronaba en su mente. Como científico, su cerebro gritaba imposible. Como ser humano, su alma gritaba corre. Aquellas luces no eran naves, no eran máquinas, eran conciencia pura manifestada en el vacío. Y entonces, la pregunta más oscura de todas se instaló en el aire, sin que nadie tuviera que decirla en voz alta. Si aquello que desprendía luz blanca era capaz de luchar contra tres fuerzas de su misma naturaleza en el vacío infinito, ¿qué tipo de depredador o enemigo natural requiere ese nivel de violencia? ¿Qué rayos era lo que tenían delante? Miren el núcleo. Dijo Sebastián, su voz fría rompiendo el trance. El portal no está aguantando la energía de eso. Al otro lado del diamante, el marco de la ventana dimensional empezó a vibrar con una frecuencia que hacía que los dientes de los estudiantes dolieran. Los cristales violetas que Xander había visto antes ahora brotaban como una infección, cubriendo los superconductores de la sala de evento. La máquina estaba intentando procesar la energía de una pelea cósmica, y el hardware estaba llegando a su punto de ruptura. Nadie se movió, por obra de la incapacidad, era como si el cuerpo hubiera decidido que cualquier gesto sería una forma de aceptar lo que estaban viendo, y ninguno estaba listo para hacerlo. Xander sintió un escalofrío recorrerle la espalda, lento, ajeno a la temperatura real del lugar. No sabía si hacía frío o calor, no estaba seguro de nada que no fuera esa presión en el pecho, como si algo invisible se estuviera acomodando demasiado cerca. Las luces titilaron, su parpadeo no era solo eléctrico. Era como si el tiempo entre cada destello se estirara y se encogiera. Xander vio como una gota de sudor de la frente de Teoran quedaba suspendida en el aire un milisegundo de más, desafiando la gravedad, antes de caer con un peso metálico al suelo. Abrió la boca con pesadez, pero sus palabras murieron en su garganta al momento en que Kaelum habló primero. ¿Eso estaba pasando antes? Preguntó, sin convicción. En la sala de control, las consolas comenzaron a comportarse como si hubieran perdido el acuerdo tácito de obedecer. Gráficas que subían y bajaban sin coherencia. Lecturas que oscilaban sin un ritmo reconocible. Las agujas, murmuró un técnico. No deberían moverse así. Era una coreografía torpe, errática, como si los instrumentos sintieran que algo estaba mal, pero no supieran cómo comunicarlo. Alicia se llevó una mano al brazo, el vello se le había erizado. ¿A alguien más le duele? No duele. Dijo Teoran, con un dejo de duda en su mirada. Solo es raro. Ese fue el primer momento en que el presentimiento cambió de forma, la certeza silenciosa de que ya no estaban a tiempo de decidir. En el centro del colisionador, las estelas volvieron a alinearse. Roja, azul, amarilla, todas juntas. La estela blanca respondió, no evadiendo esta vez, sino avanzando, aumentando su velocidad. ¿Eso? Empezó un científico, con la voz seca. Un objeto aparentemente imparable contra otros tres de la misma naturaleza, en el vacío del espacio. No terminó la frase porque la respuesta era obvia, demasiado obvia. La energía necesaria, la fuerza implicada, los tiempos cósmicos que algo así debería requerir, nada de eso encajaba, pero la línea de pensamiento se deshilachó rápidamente cuando la colisión ocurrió. No hubo sonido, era claro que no podía haberlo en ese vacío, pero hubo luz. Un destello breve, violento y demasiado cercano. Por una fracción de segundo, la percepción del orden de la realidad cayó con peso sobre todos, esa percepción que no habían cuestionado por el impacto del asombro. Tiago pensó por un momento de más y luego habló. ¿La luz no debería tardar más en llegar?
Su voz cayó como un martillo sobre un cristal. Si la luz era instantánea, la distancia ya no existía. El portal no era una ventana a otro sistema solar. Era un agujero que había puesto ese conflicto cósmico justo en sus narices. Estaban a metros de una colisión que debería haber ocurrido a años luz. La presión llegó después. No como una onda visible ni como una explosión tradicional, fue algo que difícilmente los presentes podrían saber describir, algo diferente, algo que salió del portal sin atravesarlo del todo. Como si la realidad misma hubiera decidido empujar desde el otro lado, pudiendo hacer vibrar el cristal de contención. El campo no estaba diseñado para esto. Gritó Riedel. Las sirenas despertaron al mismo tiempo, un alarido metálico que cortó el aire, acompañado de luces rojas intermitentes que bañaron la sala, el colisionador y los rostros pálidos. Entonces, el cosmos al otro lado del portal decidió terminar el juego. Otra onda de presión invisible, una fuerza que no debería existir en el vacío, salió disparada del portal como un proyectil sólido. El impacto contra el ventanal de diamante reforzado fue tan brutal que el sonido, esta vez sí, real y aterrador, fue el de 1000 cristales rompiéndose a la vez. Las grietas se extendieron como telarañas negras por toda la superficie del muro indestructible. Apáguenlo. Aborten la ignición. El grito de Adler finalmente rompió el trance, pero era el grito de un hombre que sabe que ha llegado tarde al fin del mundo. Las sirenas empezaron a aullar con mayor volumen, un lamento mecánico que se mezclaba con las luces rojas intermitentes que bañaban la sala en un tono de sangre. Kovacs golpeó el botón de emergencia con tal fuerza que sus nudillos sangraron, pero la consola le devolvió un reflejo muerto. Las pantallas mostraban caracteres en una lengua que no era humana, símbolos fractales que se devoraban a sí mismos. La máquina ya no hablaba en código binario. Hablaba en el idioma del colapso. Nada pasó, las pantallas seguían brillando, alimentadas por una energía que ya no venía de los generadores del CERN, sino del agujero que habían abierto en el tejido del espacio-tiempo. No responde. Sollozó el técnico, mirando sus manos, que empezaban a desprender pequeñas chispas violetas. No se apaga. La máquina ya no tiene el control. El aire en las gradas se volvió eléctrico, un hormigueo que no era solo psicológico. De repente, el silencio de la observación se rompió con el siseo de circuitos quemándose. Un estudiante de la delegación de Oxford soltó un grito ahogado cuando su tableta empezó a emitir un humo negro y denso, con el olor acre del litio fundido. Casi en sincronía, el pánico se volvió físico. Aquellos que guardaban sus teléfonos sintieron una quemadura súbita en los muslos. Los dispositivos, sobrecargados por una inducción magnética que no debería existir, se convirtieron en pequeños hornos. Se escuchó el golpe seco de decenas de teléfonos, tabletas y brazaletes impactando contra el suelo, mientras los estudiantes se alejaban de ellos, mirando con horror cómo sus pantallas se inflaban y morían. Mientras los dispositivos golpeaban el suelo con estruendo, un sonido mucho más sutil y espantoso empezó a llenar la sala. Un siseo eléctrico, casi imperceptible, que venía de los rostros de algunos estudiantes. Julián, el chico de Stanford, se llevó las manos a la cara con un espasmo violento. Su visor táctico, incrustado en su sien, empezó a emitir un pitido de alta frecuencia que se transformó en un zumbido de estática blanca. Pero lo peor estaba bajo sus párpados. Mis ojos. Quítenmelo, me quema. El grito de Julián fue un alarido de puro instinto. Itzander vio con horror cómo el lente de contacto inteligente de Julián empezaba a brillar con una luz violeta neón. El dispositivo, diseñado para procesar datos, estaba recibiendo una sobrecarga. El lente se sobrecalentó en milisegundos. El líquido lagrimal de Julián empezó a evaporarse, soltando un hilillo de vapor que olía o sonó ya algo orgánico chamuscado. La interfaz neural, conectada directamente a su nervio óptico, envió una descarga de estática que hizo que sus músculos faciales se contrajeran en una mueca grotesca, una parálisis que le impedía incluso cerrar los ojos. Julián, no te los toques. Gritó Aiko, retrocediendo, viendo como una fina red de capilares rojos estallaba en la esclerótica del chico.
Y no fue el único, otros 2 estudiantes que usaban lentillas de realidad aumentada para tomar notas, cayeron de rodillas. La energía del portal estaba usando sus dispositivos como antenas. Para ellos, el mundo desapareció, reemplazado por una tormenta de fractales violetas que les quemaba la retina desde adentro. Teoran, que había tenido la presencia de ánimo de guardarlos en su estuche antes de entrar, sintió un frío helado en el pecho al ver a Julián convulsionar. El progreso del que Julián se jactaba era ahora el conductor de su agonía. La grieta en el diamante se ensanchó con un crujido de artillería, el LHC, el coloso, dio un último rugido magnético. En la sala de control, el orden era un recuerdo lejano. Kovacs gritaba instrucciones que se perdían en el aullido de las alarmas, pero el tablero de control ya no era un mapa de datos. Era un árbol de luces de error. El LHC había mutado. Ya no era una máquina alimentada por la red eléctrica de Suiza. Ahora era un coloso, un organismo de acero y superconductores que estaba bebiendo directamente del vacío del portal. No hay retorno de energía, gritó un técnico, con el rostro bañado por el resplandor rojo de la emergencia. Está generando su propio campo de contención. Se está alimentando del otro lado. Fue entonces cuando ocurrió. Al otro lado del ventanal, el conflicto cósmico alcanzó una nueva octava de violencia. La estela blanca y las 3 sombras de color colisionaron de nuevo, pero esta vez no hubo solo luz. El impacto liberó una onda de choque invisible que atravesó el vacío del foso como un boom sónico que no necesitaba aire para viajar. El ventanal de diamante, la joya de la ingeniería del CERN, dio un quejido que pareció un grito humano. Una fractura principal, gruesa y profunda, cruzó el cristal de arriba abajo, justo frente a Ixander. El sonido del diamante rasgándose fue un estallido seco que hizo sentir a los presentes que sus oídos sangrarían en cualquier momento. Atrás. Aléjense del cristal. Rugió Teoran, agarrando a Ixander por la sudadera y tirando de él con una fuerza que nació del puro instinto de supervivencia, pero Ixander no podía dejar de mirar. A través de la grieta, el color violeta del portal estaba empezando a filtrarse como un gas denso y luminoso, reptando hacia la sala de visualización. Afuera, la marea humana de la protesta se congeló. El rugido de las consignas y el estrépito de las vallas metálicas fueron devorados por un sonido que nadie supo clasificar. Un crujido seco, profundo, como si la misma corteza terrestre estuviera protestando bajo sus pies. Los drones de la policía, que hasta hace un segundo zumbaban como avispones electrónicos sobre la multitud, sufrieron una coreografía de muerte. Sus lentes de alta resolución giraron violentamente hacia los domos del complejo, captando algo que sus procesadores no pudieron traducir. En segundos, las pequeñas máquinas empezaron a convulsionar en el aire, chispas azules brotaron de sus rotores y un humo denso, con ese olor a litio y ozono que ya reinaba en el subsuelo, marcó su caída. Llovieron sobre la multitud como pájaros de metal muerto, golpeando a algunos presentes. Suelten todo dispositivo. Tírenlos ahora. El grito de un oficial de policía se mezcló con los alaridos de los manifestantes. El pánico se volvió físico cuando la inducción magnética alcanzó la superficie. La gente empezó a arrojar sus dispositivos al asfalto. Algunos teléfonos estallaban en pequeñas llamaradas antes de tocar el suelo. Cassian y Nerea, protegidos por su propia desconfianza hacia el sistema, se quedaron inmóviles en medio del caos. Mientras la policía intentaba mantener una formación que ya no servía para nada, ellos miraron hacia arriba. El cielo sobre el CERN ya no era gris. Se estaba tiñendo de un violeta eléctrico, una aurora boreal artificial que pulsaba al ritmo de un corazón gigante. Neri. El aire. Susurró Cassian, pasándose la mano por el cuello. El vello de sus brazos estaba erizado, pero no por el frío. El clima había cambiado en un latido. Una ráfaga de calor seco, como de desierto, fue seguida por un frío que calaba los huesos. El aire sabía a metal, a estática. No creo que sea el clima, Cass. Respondió Nerea, con los ojos fijos en las instalaciones que empezaban a vibrar visiblemente. Un segundo crujido, más fuerte que el anterior, recorrió la zona.
Las ventanas de los edificios aledaños estallaron hacia afuera, no por una onda expansiva, sino como si la presión atmosférica hubiera decidido abandonar la ciudad. No puedo hacer nada. Gritó uno de los técnicos en la sala de control, tratando de poner en práctica un nuevo proceso de apagado. La consola no responde, no. El grito murió estrepitosamente cuando el panel principal de la consola estalló frente a él, enviándolo al suelo de golpe con trozos de metal y cristal incrustados sobre su cuerpo. No, no, carajo. Kovacs, movido por la adrenalina y la desagradable sorpresa ante lo que sucedió a escasos metros de él, corrió hacia el intercomunicador de la base, abriendo el canal. Evacuación inmediata, salgan, todos fuera, ya. El grito no fue una orden, fue un disparo de salida para el caos. En un parpadeo, la sala de visualización A1 se convirtió en una masa frenética de batas blancas y uniformes de seguridad en movimiento hacia las compuertas en proceso lento de apertura. La civilidad se evaporó bajo la luz roja intermitente de las alarmas, reemplazada por el sonido sordo de cuerpos chocando y el jadeo de cientos de personas que habían olvidado cómo razonar. Muévanse, carajo. No nos vamos a morir aquí. El rugido de Teoran cortó el aire como un látigo, sacando a Itzander de su estupor. Empezaron a correr, pero el complejo mismo parecía estar en contra de ellos. El suelo vibraba con una frecuencia que entumecía las rodillas y el techo de paneles acústicos empezó a desprenderse, lloviendo escombros sobre la multitud. Itzander vio con horror como un investigador de renombre mundial empujaba violentamente a una estudiante para ganar 1 metro de ventaja hacia la salida. Señor Adler, Gritó Alicia, estirando la mano. El mentor de los chicos intentó luchar contra la marea humana, pero la ola de pánico era imparable. Sus ojos se cruzaron con los de Alicia por un segundo, cargados de una angustia paternal, antes de ser arrastrado por el flujo de gente hacia el pasillo principal. Váyanse. Corran. Fue lo último que oyeron de él antes de que la multitud lo engullera. Mientras el grupo de Julián pasaba por encima de quienes caían, llevando al mismo Julián inconsciente en brazos, Itzander se detuvo en seco. Aiko, la chica de Tokio, había tropezado y estaba a punto de ser pisoteada por una estampida de guardias de seguridad. Ayúdenme. Gritó Itzander, sujetando a Aiko por los hombros. Sebastián y Kaelum no lo dudaron. Formaron una barrera humana con sus propios cuerpos, recibiendo empujones y golpes, mientras Teoran ayudaba a Itzander a poner a la chica de pie. Tenían miedo, el terror les cerraba la garganta y las ganas de llorar eran un nudo ardiente, pero no se movieron. El sonido del primer colapso estructural fue un rugido que hizo vibrar los huesos. Una sección de 8 metros de grosor del panel de diamante reforzado, diseñada para soportar presiones tectónicas, se fragmentó en 1.000.000 de esquirlas quirúrgicas. No se rompió hacia afuera. Implosionó, succionada por la entropía pura que emanaba del LHC. A través del hueco, la energía del coloso empezó a filtrarse como una niebla de estática violeta y blanca, una sustancia que parecía devorar el aire y el sonido a su paso. Los superconductores del techo empezaron a fundirse, goteando metal líquido sobre las gradas vacías. La línea entre el orden y la supervivencia se borró definitivamente. Los oficiales de policía, que minutos antes blandían sus bastones con autoridad, ahora los usaban para empujar desesperadamente a la masa humana lejos de los domos. La disciplina se había convertido en un sálvese quien pueda. Retrocedan. Retrocedan, maldición. Gritó un oficial que comenzaba a ceder ante el pánico, llegando incluso a golpear con su bastón a quienes se encontraran frente a él, queriendo avanzar para alejarse del caos. Los reporteros de las cadenas globales ofrecían un espectáculo de desolación. Cámaras de miles de dólares quedaban abandonadas en el asfalto, pisoteadas por una multitud que ya no buscaba la noticia, sino el siguiente segundo de vida. Un corresponsal de la YUC, cadena unificada internacional, intentó mantener la transmisión, con el rostro bañado por el resplandor violeta del cielo. Alexander Rossi, desde Ginebra. Lo que hoy debía ser uno de los grandes hitos de la historia científica, se ha convertido en un caos absoluto. Desconocemos los detalles exactos de él.
¡Ey, esperen, dejen de empujar! Rápidamente, el pánico lo arrastró fuera de cuadro, dejando la cámara filmando el caos y la paranoia, hasta que la transmisión simplemente murió. Cassian sintió que el mundo giraba, la marea de gente lo golpeaba, lo empujaba, lo alejaba de Nerea. Neddy, no te alejes, aguanta. Estiró su brazo, intentando alcanzarla. Cass, no puedo. Gritó con temor, intentando que su voz se pudiese escuchar por encima del resto. El ruido era ensordecedor. Gritos, sirenas, el zumbido eléctrico del complejo y el viento antinatural que empezaba a soplar hacia el centro del CERN. Cassian. Dame la mano. El grito de Nerea apenas atravesó el estruendo mientras lucha contra la marea de gente y estira el brazo. Dame la mano. Cassian se detuvo un segundo, clavando los pies en el suelo, mirando por última vez el domo principal que empezaba a brillar con una luz blanca insoportable. Sus ojos ardían de rabia. Malditos infelices. Escupió Cassian, con una voz que era puro veneno. Lo arruinaron. Ya estarán contentos. No hubo tiempo para más, el suelo dio una sacudida que derribó a decenas de personas. Nerea lo alcanzó, sujetándolo de la chaqueta con una fuerza desesperada, y ambos se sumergieron en la corriente de gente que huía. El aire en la sala A1 dejó de ser gas para convertirse en algo líquido y eléctrico. Muévete, muévete. Theoran iba empujando a Ixander para que se diese prisa, esforzándose por cubrirse de los pequeños trozos de escombro que caían sobre ellos. Aún hay personas aquí, podemos ayudar a alguien más. Respondió Ixander, llevando a Aiko del brazo para evitar que tropiece de nuevo. No eres un bombero, un topo, ni un maldito héroe. Interrumpió Theoran, desesperado y molesto. Tenemos todo en contra. Ahora cállate y muévete. Un nuevo impulso golpeó el cristal con una violencia aterradora, haciéndolo perder más de su área y permitiendo el paso de una mayor concentración de energía. La vibración recorrió el lugar con fuerza, haciendo que los chicos perdiesen el equilibrio y cayesen al suelo, mientras que el techo se agrietaba aún más y comenzaban a caer grandes fragmentos de este. Debemos salir de aquí, rápido. Gritó Aiko en su natural japonés, desesperada, sosteniendo a Ixander de las mangas de su chamarra e intentando tirar de él hacia las escaleras más allá de la compuerta, haciéndole señas al resto del grupo. Aiko, espera, no te entiendo. Gritó Ixander en respuesta, girando la cabeza hacia Sebastián y Lia, que ya se habían quedado rezagados. Dije que tenemos que irnos ya. Habló Aiko nuevamente, esta vez en inglés para poder mantener adecuado el canal de comunicación. Corre tú. Ixander se soltó del agarre de Aiko, quien trató de evitarlo para seguir tirando de él. Estaremos bien, vamos detrás de ti, debo volver por ellos, solo corre. El terror se extendió por el rostro de Aiko, lágrimas comenzaron a brotar rápidamente mientras se debatía entre darse la vuelta o seguir intentando llevarlos con ella, pero finalmente se decidió. Los 6 chicos se detuvieron un segundo tras ver a Aiko desaparecer por el umbral de las escaleras. Estaban solos, rodeados de un cementerio de tecnología humeante y cuerpos que no sabían si aún respiraban bajo los escombros del techo. Comenzaron a reincorporarse, a duras penas, peleando por mantener el equilibrio contra lo que parecía un temblor concentrado bajo sus pies. Esto está mal, está muy mal, ya me quiero ir. Sollozó Alicia, intentando no comenzar a llorar, desviando su mirada por un momento al techo al escuchar un crujido grave. Sebas, cuidado. Sebastián alzó la vista, viendo con terror como un fragmento enorme del techo comenzaba a ceder para venirse abajo. Sujetó con fuerza a Lia, abrazándose a su cintura y arrojándose hacia atrás, quedando peligrosamente cerca del panel quebrado, pero habiendo evitado que quedasen aplastados, mirando la escena en shock. El silencio de la sala solo era roto por el rugido del coloso y los sollozos de Alicia. Estaremos bien. De acuerdo. Gritó Ixander, intentando hacer que sus amigos conservasen la calma, pero siendo inútil por su propio tono alarmado. Kae, necesitamos alcanzar a Sebastián y a Lia. Entonces, la energía los alcanzó primero. No fue una explosión, sino una onda de distorsión violeta que emanó del hueco del diamante. Los atravesó a todos con la facilidad con la que el sonido atraviesa el cristal.
Itzander sintió un sabor metálico instantáneo y una náusea que le revolvió el estómago. Fue como si, por un microsegundo, sus átomos hubieran olvidado cómo estar juntos. Pero para Alicia, el universo decidió romperse de forma distinta. Alicia. Gritó Kaelum, intentando sujetarla. No hubo advertencia. Como si la gravedad hubiera decidido que el techo era el nuevo suelo, Alicia fue arrancada de la superficie. Pero no fue un ascenso suave. Fue un tirón violento e invisible. Sus pies golpearon el aire mientras su cuerpo era succionado hacia arriba con una fuerza bruta. Impactó contra el techo de concreto y metal, pero la fuerza no se detuvo, Alicia no cayó. Se quedó pegada contra las vigas, mientras sus gritos de terror se transformaban en alaridos de agonía pura. Podían ver cómo su espalda se presionaba contra el material sólido con tal intensidad que el concreto empezaba a agrietarse a su alrededor. ¡Auxilio! Me duele. Por favor, ayúdenme, me está empujando. Suplicó Alicia, con los ojos desorbitados. No era solo que estuviera pegada al techo, era que la fuerza invisible quería que ella atravesara el obstáculo. Sus hombros y su columna empezaban a hundirse en el material, como si su cuerpo estuviera debatiendo sobre perder o ganar la densidad necesaria para evitar el techo. Estaba siendo aplastada. Itzander y Theoran saltaron, intentando alcanzar sus manos, pero la presión que emanaba de la chica era como un escudo repulsor. Alicia estaba ahí, a la vista, siendo devorada por el techo de la sala, mientras el portal soltaba un latido de luz violeta que iluminó sus rostros bañados en lágrimas. El aire en la sala ya no solo pesaba, rugía. La imagen de Alicia siendo aplastada contra el techo por una mano invisible rompió la última barrera de cordura del grupo. Alicia. Resiste, te tengo. Rugió Kaelum. No pensó en la física, ni en el peligro. Sus pies se impulsaron desde el suelo, saltando con los brazos extendidos para intentar aferrarse a las piernas de la chica. Pero antes de que sus dedos rozaran la tela de su ropa, el portal soltó un latido violeta. Una ráfaga de energía pura, con la solidez de un muro de hierro, lo golpeó de lleno en el pecho. ¡Auk! El aire escapó de sus pulmones en un estallido sordo. Kaelum salió disparado horizontalmente, como si hubiera sido impactado por un tren invisible. Cruzó la extensión de la sala en un parpadeo y se estrelló contra el muro de concreto reforzado que sostenía las consolas de emergencia. El impacto no lo hizo rebotar, se quedó ahí, suspendido a 2 metros del suelo, clavado contra la pared. Kaelum. Gritó Itzander, intentando correr hacia él, pero el suelo bajo sus pies empezó a vibrar con una frecuencia que le entumecía los huesos. No te muevas, vamos por ti. Ni siquiera puedo. Kaelum jadeaba, con el rostro pegado al concreto. Sus dedos se crispaban, arañando la pared, pero no encontraba apoyo. La pared, me está tragando. Siento que me estoy hundiendo. Los bordes de su cuerpo parecían difuminarse, fundiéndose con el material gris del muro. Kaelum sentía una presión insoportable en sus costados, como si el concreto estuviera reclamando su espacio molecular. Sácame de aquí, Theoran. Ayúdame, carajo. El grito de Kaelum se quebró en un sollozo de puro pánico. No quiero, no quiero. Theoran, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula apretada hasta casi romperse los dientes, miraba a Alicia en el techo y a Kaelum en la pared. Estaba viendo a sus amigos ser desintegrados por la misma realidad que habían ido a estudiar. Maldita sea, aguanten. Rugió Theoran, lanzándose hacia Kaelum, pero cada paso que daba era como caminar a través de brea caliente. Itzander, haz algo con esa maldita máquina. Los profesionales no pudieron hacer nada. ¿Qué rayos esperas de mí? No sé qué hacer. Respondió Itzander, con las lágrimas rodando por sus mejillas, mientras el resplandor violeta del portal empezaba a envolverlo todo. No hay controles, no hay nada. El sonido del diamante casi terminado de pulverizarse llenó la sala. Alicia en el techo y Kaelum en la pared eran ahora parte de la estructura, 2 piezas de un rompecabezas físico que no debería existir. Sus gritos aún resonaban cuando una nueva onda de choque barrió la sala. Theoran, que apenas lograba avanzar contra la presión, fue levantado del suelo como si fuera una pluma y arrojado con violencia contra una de las estaciones de monitoreo masivo.
El crujido de la carcasa de metal y el vidrio de la pantalla rompiéndose bajo su peso fue seco, definitivo. Teoran. Gritó Lia, con la voz rota. Intentó correr hacia él, pero Sebastián la sujetó con fuerza por el brazo, anclándola al suelo. No lo toques, Lia. Mira los cables. Advirtió Sebastián, con los ojos inyectados en pánico. De las entrañas destrozadas del ordenador, la energía eléctrica no chispeó hacia el suelo. Reptó. Como si tuviera voluntad propia, una red de filamentos azulados y blancos se enroscó en las extremidades de Teoran. Su cuerpo fue elevado 1 metro sobre los restos de la máquina, levitando en un equilibrio imposible. El grito de Teoran se convirtió en un ronquido eléctrico. Sus músculos se tensaron hasta el punto de la ruptura. La electricidad lo envolvía en un capullo de alto voltaje, pero al estar suspendido en el aire, la carga no encontraba salida. Su piel empezó a brillar con una luminiscencia pálida y el olor a ozono se volvió asfixiante. Bájame, me estoy quemando. Logró articular Teoran entre dientes, con la mandíbula desencajada por la contracción muscular forzada. No podemos acercarnos. Sebastián le gritó a Itzander, desesperado. Si lo tocamos, la descarga nos matará a todos. Itz está atrapando toda la estática de la sala. Lia se cubrió la boca con las manos, temblando violentamente. Miró al techo, donde Alicia seguía luchando por no ser absorbida. Miró a la pared, donde Kaelum parecía fundirse con el concreto. Y luego a Teoran, que vibraba en el aire como una bombilla a punto de estallar. Paren esto. Sollozó Lia, mirando hacia el portal. Por favor, que alguien lo detenga. Los está matando. Sebastián, el más pragmático del grupo, sintió que el suelo bajo sus pies empezaba a perder solidez. No era miedo, era la sensación de que el mundo mismo se estaba convirtiendo en una alucinación peligrosa. Itzander apenas pudo procesar la advertencia de Sebastián. Su cuerpo no respondía. El shock lo había anclado al suelo justo cuando una de las tuberías de gas reforzadas, situadas bajo el panel de control, estalló debido a la presión gravitatoria. El siseo fue ensordecedor, una nube invisible de gas natural envolvió a Itzander en un abrazo mortal. Un segundo después, una chispa errática saltó de una consola destrozada. Ignición. Itzander. Los gritos de Lia y Sebastián se unieron en un coro de desesperación absoluta. La explosión no lanzó a Itzander contra la pared. La energía del portal lo atrapó en el centro de la llamarada. Como si estuviera en el ojo de un huracán de fuego, Itzander fue elevado del suelo, levitando en medio de una columna de fuego vívido. El gas ardía con una intensidad feroz, consumiendo el oxígeno y envolviéndolo en un sudario de calor blanco. Me quema. Sáquenme de aquí. El alarido de Itzander sonó distorsionado, una vibración de agonía que parecía desgarrar el aire. Lo que sus amigos veían era una pesadilla en estado puro. Itzander, suspendido en el aire, con la ropa empezando a carbonizarse, mientras su piel adquiría un tono incandescente. No era una muerte rápida. Su biología, forzada por la energía del portal, estaba luchando por no desintegrarse. Sus células se rompían y se reconstruían a una velocidad imposible, intentando adaptarse a una temperatura que debería haberlo reducido a cenizas en un instante. Itzander, no cierres los ojos. Mírame. Gritó Sebastián, intentando acercarse, pero el calor que emanaba del chico era tan insoportable que sintió que sus propias córneas empezaban a arder. Lia cayó de rodillas, sollozando, rodeada de sus amigos convertidos en anomalías físicas. Alicia en el techo, Kaelum fundiéndose en la pared, Teoran cargado de voltaje y ahora Itzander, ardiendo como una estrella moribunda en medio de la sala. Basta. Chilló Lia, mirando al portal con odio. Ya basta. Déjenlos en paz. En el rincón más alejado de la sala, cerca de lo que alguna vez fue el panel de mando, Lia se aferró a Sebastián con una fuerza desesperada, hundiendo su rostro en su pecho. Quería desaparecer, quería que el mundo dejara de existir para no tener que ver a sus amigos morir de formas tan antinaturales. Sebastián la rodeó con sus brazos, temblando, con la mirada perdida en el caos. Está bien, Lia, aquí estoy.
susurró Sebastián, aunque sabía que era una mentira descarada. De repente, un siseo, suave como el aliento del viento sobre la arena, recorrió el aire entre ellos. Sebastián sintió un frío absoluto nacer en el espacio que los unía. Cuando bajó la mirada, el corazón se le detuvo. La energía violeta no golpeó a Lía. La envolvió con una delicadeza aterradora. Lía. La voz de Sebastián fue un hilo quebrado. Lentamente, los bordes del cuerpo de Lía empezaron a perder definición. No había sangre, no había dolor. Sus dedos, entrelazados tras la espalda de Sebastián, empezaron a volverse transparentes, convirtiéndose en una fina neblina de partículas que brillaban como polvo de estrellas antes de desvanecerse en el aire saturado de entropía. Lía levantó la cabeza, sus ojos ya no tenían miedo. Lo miró con una paz que resultó mucho más dolorosa que cualquier grito. Estaba desapareciendo a nivel atómico, cada célula de su ser se estaba rindiendo ante la llamada del portal. Sebas. Su nombre fue apenas un suspiro, el último rastro de su voz antes de que sus labios se volvieran luz. Él intentó apretarla más fuerte, pero sus brazos solo encontraron el vacío. Lía se desvanecía entre sus manos, como si nunca hubiera sido sólida, como si fuera un recuerdo que se borra al despertar. En menos de un segundo, Sebastián se encontró abrazando el aire denso y eléctrico, solo, mientras las últimas moléculas de Lía se dispersaban hacia el centro del colisionador. Cayó de rodillas, con los brazos aún en posición de abrazo, mirando el espacio vacío donde hace un instante estaba la persona que más quería, aunque nunca se lo hubiese podido decir. El shock fue tan absoluto que no pudo gritar. Lía. No. Balbuceó, con la mirada perdida. Sebastián seguía de rodillas, con las palmas de las manos raspando el suelo donde el rastro molecular de Lía se había desvanecido. El vacío que ella dejó era un agujero negro en su pecho, pero el universo no le dio tiempo para el luto. Un retumbar grave, una frecuencia subsónica que hizo que sus dientes castañearan, sacudió los cimientos del complejo. El panel de diamante, ya herido de muerte, renunció a su forma. Con un estruendo seco y cristalino, los 8 metros de material sólido estallaron. Sebastián se encogió, cubriéndose la cabeza mientras una lluvia de fragmentos de diamante, desde bloques pesados hasta esquirlas finas como agujas, llovía sobre la sala. Cuando el estrépito cesó, Sebastián levantó la vista. El portal estaba ahí, desnudo, sin nada que lo separara de ellos. Las estelas danzaban en una espiral frenética, una geometría no euclidiana que su mente intentaba descifrar sin éxito. Estaba agotado, emocionalmente desmembrado, y entonces, la tristeza se convirtió en una rabia gélida. Quiso gritarle al portal, quiso maldecir a la estela blanca, pero el aire se le atascó en la garganta. Sintió un calor súbito en el pecho, un ardor que no venía del incendio de Ixander, sino de su propio interior, un dolor agudo y punzante le recorrió el cuello. Por instinto, sus dedos temblorosos subieron hacia su garganta. Al contacto, no sintió piel, sino un líquido denso y caliente. No. No quiso mirar sus manos, no necesitaba ver el rojo para saber que una de las esquirlas del panel lo había alcanzado. Fijó la vista en el suelo, donde los pedazos de diamante brillaban como arena bajo la luz violeta, manchándose lentamente con gotas oscuras que caían rítmicamente. Su propio peso empezó a volverse insoportable. La gravedad parecía tirar de su alma hacia el centro de la tierra. No voy a mirar. Se repitió, mientras las lágrimas se mezclaban con el sudor y la sangre. No voy a. Sus párpados pesaban como plomo, mientras perdía el conocimiento. Lo último que registró fue que el brillo de la arena de diamante en el suelo empezaba a fundirse con el blanco absoluto que emanaba del portal. Sebastián se desplomó, cerrando los ojos justo antes de que la realidad se borrara. Afuera del complejo, el pánico ya no tenía rostro. Era una masa informe de terror que se movía por las calles de Ginebra. Los transformadores eléctricos, incapaces de procesar la frecuencia que emanaba del subsuelo, empezaron a estallar como fuegos artificiales de un azul enfermizo, bañando las fachadas de los edificios en una luz intermitente de fin de mundo.
La energía del coloso finalmente encontró la salida. No salió como fuego, sino como una ondulación del espacio-tiempo, una marea invisible que se filtró por el concreto y emergió del asfalto. La reacción fue dispar y aterradora. En las plazas, en los puentes, en los refugios, la gente empezó a colapsar. Cientos caían al suelo llevándose las manos a la cabeza, con los ojos en blanco, como si un ruido que solo ellos podían oír les estuviera partiendo el cráneo. Otros, en cambio, continuaban corriendo, ciegos de adrenalina, pasando por encima de los cuerpos caídos sin sentir nada. La mancha de distorsión, ese velo violeta y blanco, se expandió con una velocidad antinatural. Cruzó la frontera de Suiza como un fantasma y, en un par de minutos, las redes eléctricas de Bélgica empezaron a oscilar. Poco después, el pulso invisible alcanzó las costas de Noruega, silenciando las señales de radio y haciendo que las brújulas giraran locas bajo el cielo del norte. Islandia sintió el temblor en sus glaciares. Europa entera quedó bajo el manto inadvertido, y aparentemente, este seguiría avanzando. Las luces de las ciudades parpadearon y se apagaron una a una, dejando a millones de personas en una oscuridad preñada de una energía que no tenía nombre, pero que ya los había tocado. En el centro de todo, en el lugar donde alguna vez estuvo el CERN, el silencio era absoluto. De forma sorprendente, como quien rechaza la normalidad, un hombre mayor se encuentra abriéndose paso a empujones contra la corriente de la marea humana. Julian Adler, visiblemente desalineado y con el saco rasgado, lucha contra la masa de gente en un esfuerzo desesperado por volver a las puertas del CERN. ¿Qué demonios haces? Una voz lo interrumpió de forma repentina, sosteniéndolo con fuerza del brazo para evitar su avance. Adler se giró enseguida, con un ápice de profunda desesperación en su mirada. Suéltame, Kovacs. Debo volver. Volver. ¿Estás loco o eres estúpido? Kovacs lo sujetó con fuerza por ambos brazos, zarandeándolo en un intento de hacerlo entrar en razón. Mira lo que está pasando, olvídalo, no puedes volver ahí. Mis chicos siguen ahí dentro, no puedo dejarlos solos. Pues es una verdadera lástima, pero ya es muy tarde. Seguramente ya están muertos, olvídalo, Iván. Kovacs fue silenciado por un fuerte golpe al rostro que lo hizo caer de bruces. Se llevó una mano al rostro mientras dirigía su mirada hacia Adler. El hombre siempre sereno no dijo nada, lo miró con genuino desprecio y molestia por un par de segundos, antes de darse la vuelta nuevamente y salir corriendo hacia el interior de las instalaciones en riesgo de derrumbe seguro. Kovacs no podía juzgarlo, pero también debía admitir que no lo entendía. El deseo de autopreservación le llamaba con fuerza, lo escuchaba claramente. ¿Cómo podía Adler no hacerlo? Maldito loco. Musitó con disgusto, antes de ponerse de pie y correr lo más lejos posible de la zona. En el epicentro del desastre, el portal dio su último estertor. No fue una expansión, sino una implosión violenta, un colapso sobre su propio eje que generó una onda expansiva tan potente que el aire mismo pareció solidificarse por un segundo. Sebastián ya no sentía nada, yacía inmóvil, rodeado de un mar de diamantes rotos, que brillaban con un rojo profundo bajo la luz agonizante del complejo. Fue el primero en encontrar la paz de la inconsciencia, ajeno al destino final de sus amigos. Para los demás, el final fue un impacto seco. La onda expansiva golpeó a Teoran, arrancándolo de su levitación eléctrica y lanzándolo con violencia contra un tanque de almacenamiento fracturado. El nitrógeno líquido se derramó sobre él en una neblina gélida y mortal. Al contacto, la electricidad que aún recorría sus nervios reaccionó con el frío absoluto, creando un arco de tensión que iluminó sus venas antes de que su sistema colapsara por completo. Cayó sobre el charco criogénico, finalmente apagado. Alicia fue la siguiente. La fuerza invisible que la mantenía contra el techo desapareció de golpe, cayó desde varios metros, impactando de cabeza contra el suelo. El sonido del golpe fue seco, apagando sus gritos de auxilio en un instante de oscuridad absoluta. Kaelum cayó estrepitosamente al suelo libre de la presión contra el muro y, en un último arranque de adrenalina pura, intentó ponerse de pie, pero el techo no le dio tregua.
Una lluvia de escombros masivos lo sepultó, estrellándolo contra el suelo y dejándolo enterrado bajo toneladas de concreto y metal. Itzander lo vio todo. Sus ojos, bañados en el resplandor de sus propias llamas, registraron cada caída, cada impacto. El dolor era un incendio que le devoraba el alma, pero su cuerpo se negaba a ceder. Estaba solo en medio de un matadero tecnológico, suspendido en una agonía que parecía eterna. Basta. Fue el último pensamiento que cruzó su mente, más un ruego que una palabra. El universo le concedió el deseo. Un trozo de escombro enorme, parte de la viga principal de la sala, se desprendió del techo justo encima de él. El impacto fue masivo y definitivo. La columna de fuego se extinguió de golpe bajo el peso del concreto, sumergiendo a Itzander y a la sala de visualización en un silencio absoluto y polvoriento. El coloso había caído. El experimento se había llevado todo. «15 horas después. El sol de la mañana sobre Ginebra no trajo claridad, sino una luz pálida que iluminaba un paisaje de pesadilla. El aire aún vibraba con un zumbido estático que erizaba la piel de los equipos de rescate. La ciudad era un cementerio de tecnología. Coches inteligentes y antiguos abandonados con los capós abiertos, drones estrellados en las cornisas y una marea de gente que vagaba por las calles con la mirada perdida, como si les hubieran robado el alma. En el complejo del CERN, la escena era aún más sombría. Brigadas de desastres internacionales y equipos de búsqueda y rescate, USAR, trabajaban en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido metálico de las palas y el rugido de las excavadoras hidráulicas. Esto no fue una explosión convencional, sargento. Susurró un bombero, deteniéndose para secarse el sudor, mirando una viga de acero que parecía haberse derretido y vuelto a solidificar en una forma espiral. El detector de radiación no marca nada, pero los perros no quieren acercarse al cráter. Tienen miedo. Es una maldita negligencia. Respondió un oficial de la policía local, apretando los puños mientras observaba el domo colapsado. Los activistas tenían razón. Jugaron con eso y nos han dejado este agujero en el mapa. ¿Cuánta gente sigue ahí abajo? Cientos. Científicos, guardias, y esos grupos de estudiantes invitados. No muchos pudieron salir. El bombero negó con la cabeza, mirando el área de triaje donde las bolsas de plástico negro empezaban a alinearse. Nadie sobrevive a una caída de presión de esa magnitud. Estamos recuperando restos, no personas. La atmósfera era de una tristeza densa, un luto teñido de rabia política y científica. La zona cero era un caos de concreto pulverizado y fragmentos de diamante que aún emitían un brillo violeta residual. De repente, en lo más profundo del cráter de la sala de visualización, un sonido diferente rompió la monotonía del rescate. Fue un golpe seco, se estaba retirando una losa de 3 toneladas. Entonces, los rescatistas se congelaron. Silencio. Apaguen las máquinas. Rugió un jefe de cuadrilla. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, un quejido ahogado seguido por una tos pesada. Un rescatista se acercó, quitando los escombros con frenesí, hasta que su linterna iluminó algo que desafiaba toda lógica médica. ¡Santo Dios! El grito del rescatista, cargado de sorpresa, ansiedad y un terror primario, resonó por todo el complejo a través de los canales de radio. Médicos. Traigan una camilla ahora. ¿Hay alguien vivo aquí?